Mi hermana se rió fuerte cuando dijo, «Pobrecita, ni siquiera puedes pagar un plato ejecutivo aquí», durante el brindis del cumpleaños de mamá, asegurándose de que los 50 invitados escucharan. Ella siempre fue la favorita, la médica exitosa que mamá exhibía como trofeo. Fue cuando el gerente del restaurante 5 estrellas tomó el micrófono y anunció, «Señoras y señores, me gustaría presentarles a nuestra inversora principal, que salvó este establecimiento de la quiebra». Observé el horror en el rostro de mi hermana cuando él me señaló, pero ella aún no sabía que yo tenía capturas de pantalla de todos los mensajes donde ella desviaba dinero de la cuenta de nuestra madre anciana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosario dejó caer su copa de champán. El cristal se hizo pedazos contra el suelo de mármol, mientras su rostro se transformaba de burla cruel a terror absoluto. Mamá la miraba con confusión total, sin entender por qué su hija perfecta parecía a punto de desmayarse. Rosario balbuceó algo incoherente sobre una confusión, pero yo ya estaba sacando mi teléfono, deslizando mi dedo por las capturas de pantalla que había guardado durante meses. Lo que mi hermana no sabía era que cada transferencia fraudulenta que había hecho desde la cuenta de mamá quedaba registrada, y yo tenía la evidencia completa de su traición. Soy Beatriz Ruiz, 28 años, y durante toda mi vida he sido la hermana invisible. Mientras Rosario brillaba con su carrera médica y sus logros académicos, yo trabajaba calladamente como contadora, ayudando a pequeños negocios a mantenerse a flote. Mamá jamás ocultó su favoritismo. En cada reunión familiar, cada celebración, cada conversación, Rosario era el centro de atención. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que yo había estado monitoreando discretamente las finanzas familiares desde que papá murió hace 3 años, y había descubierto un secreto que destruiría para siempre la imagen perfecta de mi hermana. La sala privada del restaurante se había llenado de murmullos incómodos. Los invitados intercambiaban miradas confusas mientras el gerente, don Alejandro, me hacía señas para que me acercara al micrófono. Durante 6 meses había mantenido mi inversión en secreto, rescatando silenciosamente el restaurante favorito de mamá de la bancarrota. Era mi regalo sorpresa para su cumpleaños 70, una forma de demostrarle que su hija fracasada también podía lograr cosas importantes. Beatriz siempre fue muy reservada con sus proyectos, explicó don Alejandro con una sonrisa genuina. Cuando nos enteramos de que el restaurante cerraba, ella apareció como un ángel. Sin ella, este lugar donde la señora Esperanza ha celebrado cada cumpleaños durante 20 años, ya no existiría. Mamá me miró con los ojos muy abiertos, lágrimas comenzando a formarse. «¿Beatriz? ¿Tú hiciste esto?» Su voz temblaba de emoción genuina, algo que raramente había dirigido hacia mí. Pero Rosario no estaba dispuesta a permitir que yo tuviera ni un momento de reconocimiento. «¡Esto es ridículo!», gritó mi hermana, recuperando algo de compostura. «Beatriz no tiene dinero para salvar ni un puesto de tacos, mucho menos un restaurante como este. Debe ser algún malentendido». Se dirigió a don Alejandro con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. «Seguramente se refiere a otra persona. Mi hermana apenas gana para mantenerse». La rabia que había estado conteniendo durante años finalmente encontró su escape. Me levanté lentamente, caminé hacia el micrófono y tomé el aparato con manos firmes. «Tienes razón en algo, Rosario. No tengo mucho dinero propio, pero tengo algo mucho más valioso. La verdad». Saqué mi teléfono y proyecté la primera captura de pantalla en la pantalla del restaurante. Era una transferencia de 5,000 pesos de la cuenta de mamá a la cuenta personal de Rosario, con la descripción «Gastos médicos urgentes. Mamá». La fecha mostraba que había sido realizada cuando mamá estaba de vacaciones en casa de la tía Carmen, completamente saludable. «¿Gastos médicos urgentes?», leí en voz alta. «Interesante, considerando que esa misma semana compraste tu auto nuevo». Rosario se puso pálida. Eso fue un préstamo temporal. Se lo devolví». ¿Así? Deslicé a la siguiente captura. «Porque aquí tengo otra transferencia 2 semanas después. 3,000 pesos para medicamentos especiales». La imagen mostraba claramente que el dinero nunca había sido devuelto. «Y aquí otra de 4,000 para terapia física urgente». Seguí deslizando, imagen tras imagen, cada una mostrando un patrón sistemático de robo. Mamá se había puesto de pie, acercándose lentamente a la pantalla con horror creciente en su rostro. «Durante 8 meses», continué con voz firme, «has estado robando dinero de la cuenta de mamá. 23 transferencias por un total de 67,000 pesos. Todo bajo pretextos médicos falsos,
aprovechándote de que ella confía ciegamente en tu criterio profesional. La habitación había caído en un silencio mortal. Los invitados, que minutos antes reían de mi supuesta pobreza, ahora miraban a Rosario con disgusto y shock. Algunas tías comenzaron a murmurar entre ellas, recordando todas las veces que Rosario les había pedido dinero prestado para emergencias médicas de mamá. «¡Estás inventando todo esto!», gritó Rosario, pero su voz sonaba desesperada. «Esas capturas pueden ser falsificadas». Mamá finalmente habló, su voz quebrada por la traición. «Rosario, ¿es verdad? ¿Has estado tomando dinero de mi cuenta?» Mi hermana intentó acercarse a mamá, pero nuestra madre retrocedió instintivamente. «Mamá, puedo explicarlo. Necesitaba el dinero ¿Para qué?», interrumpí. «¿Para el auto nuevo? ¿Para las vacaciones en Cancún? ¿Para la ropa de diseñador?». Mostré otra captura donde se veía el saldo de la cuenta de Rosario después de cada transferencia, claramente mostrando cómo usaba el dinero para lujos personales. Los invitados comenzaron a levantarse incómodos. La tía Carmen se acercó a mamá para consolarla, mientras los primos de papá miraban a Rosario con desprecio absoluto. Don Alejandro, claramente avergonzado por el drama que se había desatado en su restaurante, intentó ofrecer discreción. «Señoras, tal vez sería mejor continuar esta conversación en privado», sugirió gentilmente. «No», dije firmemente. «Durante años mi hermana me ha humillado públicamente, aprovechando cada oportunidad para hacerme sentir inferior frente a la familia. Si ella puede avergonzarme en público, también puede enfrentar las consecuencias de sus actos en público». Rosario intentó una última defensa desesperada. «Tú no entiendes la presión que tengo, los gastos de la residencia médica, las conferencias, mantener mi imagen profesional. Mamá tiene dinero de sobra». «¿Dinero de sobra?». La voz de mamá sonó como un látigo. «¿Sabes de dónde viene ese dinero, Rosario? De la pensión de tu padre y de los ahorros que hicimos trabajando 60 horas a la semana durante 40 años. Cada peso que has robado es un pedazo de la seguridad económica por la que tu padre y yo sacrificamos todo». En ese momento, don Alejandro se acercó discretamente y me susurró algo al oído. Asentí y tomé el micrófono una vez más. «Hay algo más que la familia debe saber», anuncié. «Don Alejandro me acaba de informar que hace 3 meses Rosario vino a este mismo restaurante e intentó usar la tarjeta de crédito de mamá para pagar una cena de 1,500 pesos con sus amigos médicos. Cuando la tarjeta fue rechazada, ella gritó que había un error, que su madre rica siempre pagaba sus gastos». La humillación en el rostro de Rosario era total. Ya no podía mantener la fachada de víctima incomprendida. Sus colegas médicos presentes la miraban con asco profesional. Todos sabían que robar a pacientes ancianos, incluso si era tu propia madre, era una violación ética imperdonable. «Beatriz», mamá se acercó a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Porque necesitaba estar segura», respondí honestamente, «y porque sabía que nunca me habrías creído sin pruebas irrefutables. Durante 28 años he sido la hija invisible, la que no valía la pena escuchar, pero esta vez tenía que asegurarme de que me escucharas». Rosario intentó una última jugada emocional, acercándose a mamá con los brazos extendidos. «Mamá, por favor, soy tu hija, soy médica, he sido tu orgullo toda la vida, no puedes creerle a ella por encima de mí». Mamá la detuvo con una mirada que nunca había visto antes. Era una mezcla de dolor, decepción y determinación férrea. «Rosario, durante años he ignorado las señales porque no quería ver la verdad, las mentiras pequeñas, las manipulaciones, la forma en que tratabas a tu hermana. Pensé que era cosa de hermanas, que eventualmente madurarías». Se dirigió hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. «Beatriz, perdóname. He sido una madre ciega y injusta. Mientras celebraba los logros superficiales de tu hermana, ignoré tu carácter, tu honestidad, tu trabajo duro y silencioso». La transformación en la habitación era palpable. Los invitados que habían llegado esperando celebrar y posiblemente reírse de mis fracasos, ahora me miraban con respeto renovado. Varios se acercaron para felicitarme por salvar el restaurante, preguntando sobre mis otros proyectos empresariales. Pero Rosario no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Con una desesperación que rayaba en la locura, gritó: «Todo esto es mentira. Beatriz está celosa porque yo soy la exitosa. Ella fabricó esas capturas para destruirme». Fue entonces cuando don Alejandro intervino nuevamente. «Disculpe, doctora Rosario, pero tengo que corregirla.
Las transferencias que muestra la señorita Beatriz coinciden exactamente con los registros bancarios que tenemos nosotros. Verá, cuando ella invirtió en nuestro restaurante, tuvimos que hacer una verificación completa de sus antecedentes financieros y los de su familia inmediata. El golpe final había llegado. Rosario se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo que no había escape de la verdad. Su reputación, su relación con mamá, su posición en la familia, todo se había destruido en una sola noche. Pero para mí, la verdadera venganza no era ver a mi hermana derrotada. Era ver a mamá mirándome por primera vez en mi vida, como si realmente me viera, como si finalmente entendiera quién era su hija Beatriz. Don Alejandro nos escoltó discretamente a una sala privada del restaurante mientras los invitados gradualmente se retiraban, susurrando entre ellos sobre el drama familiar que acababan de presenciar. Mamá no había dejado de llorar desde la revelación, alternando entre pedirme perdón y preguntarme cómo había sido capaz de ocultar tanto durante tanto tiempo. Beatriz, mi niña, repetía una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo permití que esto pasara bajo mis narices? Rosario se había quedado callada, hundida en una silla del rincón, mirando fijamente sus manos. Por primera vez en mi vida, la vi sin su armadura de superioridad, sin su sonrisa condescendiente, sin esa seguridad arrogante que siempre la había caracterizado. El problema no es que no vieras, mamá, le expliqué con suavidad. El problema es que elegiste no ver. Cada vez que Rosario me humillaba, cada vez que me despreciaba en público, cada vez que me hacía sentir como si no valiera nada, tú encontrabas una excusa para justificarla. Rosario finalmente levantó la vista, con una expresión que no reconocí. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, Beatriz? No es que me hayas expuesto, es que durante todos estos años, mientras yo me mataba estudiando, trabajando en hospitales, construyendo una carrera respetable, tú estabas. ¿Qué? ¿Jugando a ser empresaria en secreto? La rabia volvió a encenderse en mi pecho. ¿Jugando? ¿Jugando? Me levanté de mi silla, sintiendo toda la frustración acumulada de años finalmente encontrar su voz. Mientras tú te matabas estudiando con el dinero de papá y mamá, yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Mientras tú tenías todo pagado, yo me desvelaba haciendo trabajos de contabilidad extra para costear mis libros. Mamá intervino con voz temblorosa. Beatriz tiene razón. Siempre asumí que porque eras médica, eras automáticamente más exitosa, más digna de respeto. Pero Beatriz estaba construyendo algo real con sus propias manos. ¿Y eso justifica que me haya tendido una trampa? Rosario se puso de pie, recuperando algo de su antigua arrogancia. Todo esto fue planeado. Ella sabía exactamente lo que iba a hacer esta noche. Tienes razón, admití sin disculpas. Llevaba meses planeando esto. Cada vez que robabas dinero de mamá, yo lo documentaba. Cada vez que me humillabas en público, yo recordaba. Y cuando supe que el restaurante favorito de mamá iba a cerrar, vi la oportunidad perfecta. Rosario soltó una risa amarga. Entonces todo fue venganza. No se trataba de salvar el restaurante o de ayudar a mamá. Se trataba de destruirme. Se trataba de justicia. Corregí firmemente. Durante años has vivido una mentira, robando no solo dinero, sino también reconocimiento, amor y respeto que no merecías. Alguien tenía que poner fin a eso. En ese momento, don Alejandro tocó suavemente la puerta y entró con una expresión preocupada. Señorita Beatriz, lamento interrumpir, pero creo que hay algo más que debe saber. Nos mostró su tablet, donde había abierto la página de redes sociales del hospital donde trabajaba Rosario. Acabo de recibir una llamada del director médico. Alguien de la fiesta de esta noche ya reportó lo que pasó aquí y están iniciando una investigación interna sobre posibles fraudes financieros. Rosario se puso pálida. No, no pueden hacer eso. Fue dinero familiar. No tiene nada que ver con el hospital. Me temo que cuando un médico es acusado públicamente de robar dinero de pacientes ancianos, incluso si es su propia madre, el colegio médico toma muy en serio esas acusaciones, explicó don Alejandro con pena genuina. El peso de las consecuencias reales finalmente golpeó a Rosario. Su carrera médica, el trabajo por el cual había sacrificado tanto, ahora estaba en peligro por su propia codicia y crueldad. Beatriz, mamá tomó mis manos. Necesito preguntarte algo importante. ¿Cómo conseguiste el dinero para salvar este restaurante? Por favor, dime que no hiciste nada. Cuestionable. Sonreí por primera vez en toda la noche. Completamente legal, mamá.
Durante 5 años he estado asesorando pequeños negocios en crisis. Ayudo a reestructurar sus finanzas, optimizar sus operaciones, y a cambio, tomo una participación pequeña en las ganancias. He acumulado suficientes inversiones exitosas para poder hacer algo como esto. ¿Por qué nunca me dijiste nada sobre tu trabajo real? Porque cada vez que intentaba contarte sobre mis proyectos, inmediatamente cambias la conversación a los logros de Rosario. Después de un tiempo, dejé de intentarlo. Rosario finalmente explotó. Está bien, tomé el dinero, pero tenía gastos. La medicina privada es cara, mantener mi consulta cuesta una fortuna, y ustedes nunca entendieron la presión que tengo. La presión de mantener una imagen que no podías costear, respondí fríamente. La presión de pretender ser exitosa cuando en realidad estabas endeudada hasta el cuello. Mamá se volvió hacia Rosario con una dureza que nunca había mostrado antes. ¿Estás endeudada? ¿Por eso tomaste mi dinero? Tengo algunas deudas, tarjetas de crédito, préstamos para el consultorio, el auto. Rosario finalmente admitía la verdad, pero todo era temporal. Iba a devolver todo el dinero. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo ibas a devolver 67,000 pesos? ¿Después de robar cuánto más? Don Alejandro volvió a interrumpir discretamente. Señoras, lamento informarles que acaba de llegar alguien más. Dice ser de la fiscalía y quiere hablar con la doctora Rosario sobre las acusaciones de fraude. Mi hermana se desplomó completamente. Las lágrimas que finalmente llegaron no eran de arrepentimiento por el daño causado, sino de puro terror por las consecuencias que ahora enfrentaba. Beatriz, me suplicó por primera vez en su vida. Por favor, diles que fue un malentendido familiar, que ya resolveremos todo entre nosotras. La miré durante un largo momento, sintiendo el poder de tener finalmente control sobre la situación. ¿Sabes qué, Rosario? Durante años me pediste que callara, que no causara problemas, que no arruinara tus momentos perfectos, que aceptara mi lugar como la hermana inferior. Me levanté y caminé hacia la puerta. Ahora te toca a ti aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Salí de la sala privada dejando a Rosario con mamá, don Alejandro y un futuro muy incierto. En el pasillo me esperaba un hombre de traje que se presentó como investigador de la Fiscalía de Delitos Financieros. Señorita Ruiz, entiendo que usted tiene evidencia de posibles irregularidades financieras que involucran a la doctora Rosario Ruiz. Toda la evidencia que necesite, respondí, entregándole una copia impresa de todas las capturas de pantalla que había recopilado durante meses. Mientras el investigador revisaba los documentos, escuché a través de la puerta cerrada los sollozos de Rosario y la voz firme de mamá, diciéndole que tendría que enfrentar sola las consecuencias de sus actos. Por primera vez en mi vida, no sentí lástima por mi hermana. Solo una profunda satisfacción de saber que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. 3 días después del desastre del cumpleaños, mamá apareció en la puerta de mi pequeño apartamento con 2 maletas y los ojos hinchados de llorar. ¿Puedo quedarme contigo unos días, mi niña? Ya no puedo estar en esa casa donde todo me recuerda cómo fallé como madre. La dejé entrar, preparé té y nos sentamos en mi modesta sala. Era extraño tener a mamá en mi espacio personal, viendo finalmente cómo vivía realmente su hija, fracasada. Beatriz, durante 3 días no he parado de pensar. Comenzó con voz quebrada. No solo en lo que Rosario me hizo, sino en todo lo que te hice a ti. En cómo ignoré tu dolor, tus logros, tu existencia misma. Mamá. No, déjame terminar. Ayer encontré tus boletas de calificaciones de la universidad guardadas en mi closet. Todas con matrícula de honor. No recuerdo haberte felicitado ni una sola vez. En cambio, cuando Rosario pasaba apenas con 70, lo celebrábamos como si hubiera conquistado el mundo. Se detuvo para secarse las lágrimas. También encontré la invitación a tu graduación universitaria. Yo. Ni siquiera fui porque ese mismo día era la competencia de tenis de Rosario en el club. El peso de años de neglección maternal flotaba entre nosotras. Pero por primera vez no sentí el impulso de consolar a mamá o minimizar mi dolor para proteger sus sentimientos. Sí, mamá. Fueron muchos años de sentirme invisible en mi propia familia. Y Rosario. Dios mío, ¿cómo pude criar a una hija capaz de robar? Capaz de humillar así a su propia hermana. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era don Alejandro del restaurante. Beatriz, lamento molestarte, pero pensé que deberías saber. La doctora Rosario acaba de venir al restaurante con un cheque por 67,000 pesos.
Dice que quiere devolver todo el dinero que tomó de tu madre para limpiar su nombre. ¿Y? El problema es que el cheque rebotó. Su banco dice que no tiene fondos suficientes. Colgué y le conté a mamá lo sucedido. Su expresión pasó de tristeza a una frialdad que nunca había visto en ella. Incluso ahora, incluso después de todo lo que pasó, sigue mintiendo. Esa tarde, mientras mamá descansaba, recibí una llamada inesperada del hospital donde trabajaba Rosario. Era la directora de Recursos Humanos. Señorita Ruiz, soy la licenciada Carmen Torres del Hospital General. Necesitamos hablar con usted sobre la investigación que estamos conduciendo respecto a la doctora Rosario Ruiz. ¿Qué tipo de investigación? Hemos revisado los registros de la doctora y encontramos irregularidades preocupantes. Pacientes ancianos reportando cargos no autorizados, facturas infladas por procedimientos que nunca se realizaron, medicamentos prescritos innecesarios. Mi estómago se revolvió. ¿Está diciendo que Rosario estaba robando a sus pacientes también? Es lo que estamos investigando. Su denuncia del restaurante fue solo el catalizador. Una vez que comenzamos a revisar, encontramos un patrón sistemático que se remonta a 2 años. Cuando colgué, me senté en mi sala intentando procesar la magnitud de las acciones de mi hermana. No era solo una ladrona de conveniencia. Era una delincuente sistemática que había estado explotando a ancianos vulnerables. Mamá salió de la habitación de huéspedes justo cuando yo estaba terminando de asimilar la información. ¿Quién llamó? Le conté sobre la investigación del hospital, sobre los pacientes ancianos, sobre el patrón de fraude que aparentemente había estado desarrollándose durante años. Mamá se sentó pesadamente en el sofá. Mi hija es una criminal real que lastima a gente inocente. Mamá, no, Beatriz. No hay excusas para esto. No hay manera de justificar o minimizar lo que ha hecho. Esa noche, Rosario apareció en mi apartamento. Su apariencia era deplorable. Cabello grasoso, ropa arrugada, ojeras profundas. Cuando abrí la puerta, intentó empujarme para entrar. Necesito hablar contigo. Necesito que retires la denuncia. No hay denuncia que retirar. Tú creaste esta situación. Beatriz, por favor. Van a quitarme la licencia médica. Mi carrera está acabada. Debiste pensar en eso antes de robar a mamá. Y definitivamente antes de robar a tus pacientes. Su rostro se puso pálido. ¿Ya sabes lo del hospital? Sé que has estado estafando a ancianos indefensos durante años, que has usado tu posición como médica para aprovecharte de gente vulnerable. Rosario intentó pasar junto a mí. ¿Dónde está mamá? Necesito explicarle que todo es un malentendido. Mamá apareció en la sala, vestida con mi bata extra, luciendo pequeña y frágil, pero con una determinación férrea en sus ojos. Aquí estoy, Rosario. Mi hermana corrió hacia ella. Mamá, gracias a Dios. Diles que retiren todas las acusaciones. Diles que fue un problema familiar y que ya lo resolvimos. Mamá retrocedió cuando Rosario intentó abrazarla. No puedo hacer eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a mentir por ti. No voy a encubrir lo que le hiciste a esos ancianos en el hospital. Rosario se desesperó. Pero soy tu hija, la hija de la que siempre estuviste orgullosa. No puedes elegir a Beatriz sobre mí. No estoy eligiendo a Beatriz sobre ti. Respondió mamá con una calma que me sorprendió. Estoy eligiendo lo correcto sobre lo incorrecto. Estoy eligiendo proteger a víctimas inocentes sobre proteger a alguien que las lastimó. Pero ellos van a arruinar mi vida. Tú arruinaste tu propia vida, intervine. Y más importante, arruinaste las vidas de gente que confiaba en ti. Rosario se volvió hacia mí con una furia que nunca había visto. Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras armado ese espectáculo en el restaurante, nada de esto habría pasado. Si no hubieras robado, nada de esto habría pasado, respondí firmemente. Yo te di todo lo que tenías, gritó perdiendo completamente el control. Cuando éramos niñas, yo compartí mis juguetes contigo. Te dejé usar mi ropa. Te defendí cuando los niños se burlaban de ti en la escuela. ¿Me defendiste? La rabia que había estado controlando finalmente se liberó. ¿Llamas defenderme a decirle a toda la familia que yo era lenta para aprender? ¿A convencer a mamá de que era mejor que no fuera a la universidad inmediatamente porque no estaba lista? Rosario quedó en silencio. Sí, Rosario. Lo recuerdo todo. ¿Cómo me convenciste de que era mejor trabajar 1 año antes de estudiar mientras tú ibas directo a la universidad? ¿Cómo durante ese año me llenaste la cabeza de dudas sobre si realmente era lo suficientemente inteligente para ser profesional? Mamá nos miraba con horror creciente. ¿Es verdad eso, Rosario? Yo solo pensaba que era mejor que tuviera experiencia laboral primero. Mentiste entonces y mientes ahora. La corté. Querías 1 año de ventaja para establecerte como la hija exitosa antes de que yo pudiera competir contigo.
Rosario finalmente mostró su verdadero rostro. Está bien, sí, siempre supe que eras más inteligente que yo. Siempre supe que si teníamos las mismas oportunidades, tú ibas a brillar más. Así que sí, hice todo lo que pude para mantenerte abajo. El silencio que siguió fue absoluto. Mamá tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no de tristeza, de pura rabia. «Sal de esta casa», le dijo a Rosario con una voz que nunca había escuchado antes. «¿Qué? Sal de la casa de mi hija. Ahora». «Pero mamá». «Ahora». Rosario se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para un último intento desesperado. «Beatriz, si realmente me odias tanto, si realmente quieres destruirme, está bien. Pero por lo menos ten piedad de mamá. Esto la va a matar de la vergüenza cuando toda la ciudad se entere». Me acerqué a mi hermana, la miré directamente a los ojos y hablé con la tranquilidad que viene de saber que tienes la verdad de tu lado. La vergüenza no mata a nadie, Rosario. Pero vivir una mentira durante años sí mata el alma, y ya es hora de que tanto mamá como tú aprendan a vivir con la verdad. Rosario salió azotando la puerta. Era la última vez que la vería como mi hermana. La próxima vez que nos encontráramos sería en el tribunal como testigo de su juicio. Los siguientes días transcurrieron en una avalancha de revelaciones que siguieron destruyendo la imagen que Rosario había construido durante años. El lunes por la mañana, la licenciada Torres del hospital me llamó para informarme que habían encontrado evidencia de que mi hermana había estado falsificando firmas de pacientes ancianos para autorizar procedimientos innecesarios. «Señorita Ruiz, necesitamos que venga a declarar. Hemos identificado al menos 12 casos de fraude directo en los últimos 8 meses. Cuando llegué al hospital, me encontré con una escena que jamás hubiera imaginado. En la sala de espera había 6 familias, todas con parientes ancianos que habían sido pacientes de Rosario. Una señora mayor lloraba mientras su hijo le explicaba a un investigador cómo habían pagado 15,000 pesos por una cirugía urgente que nunca se había realizado. «Mi mamá tiene 82 años», le decía el hijo al investigador. «La doctora Rosario nos convenció de que necesitaba una operación inmediata para salvar su vida. Pagamos todos nuestros ahorros, y resulta que nunca la operó. Solo le dio sedantes y le hizo una pequeña incisión para que pareciera real». Mi estómago se revolvió. Había pensado que conocía la profundidad de la maldad de mi hermana, pero esto era mucho peor de lo que había imaginado. La licenciada Torres me llevó a su oficina privada. Su hermana era muy inteligente en cómo operaba. Solo elegía pacientes ancianos con familias que parecían tener dinero, pero que no eran lo suficientemente sofisticadas médicamente para cuestionar sus diagnósticos. ¿Por cuánto dinero estamos hablando? Preliminarmente, estimamos que defraudó aproximadamente 300,000 pesos en los últimos 2 años. Esa cifra me golpeó como un martillo. No era solo una hermana codiciosa que había tomado dinero de mamá, era una delincuente profesional que había convertido su consultorio médico en una máquina de estafar ancianos. Cuando regresé a mi apartamento, encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina rodeada de papeles. Había estado revisando todos sus estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años. «Beatriz, es peor de lo que pensábamos», me dijo sin levantar la vista. No fueron solo 67,000 pesos. Encontré transferencias más antiguas que había olvidado. En total, Rosario me robó 120,000 pesos en 3 años. Me senté junto a ella, viendo los papeles cubiertos de marcas rojas donde había identificado cada transferencia fraudulenta. «Mira esto», me mostró un estado de cuenta de hace 2 años. Aquí dice medicamento especial para diabetes, 8,000 pesos. Yo ni siquiera tengo diabetes. Seguimos revisando juntas, descubriendo una operación sistemática donde Rosario había inventado enfermedades, síntomas y tratamientos para justificar el robo constante del dinero de mamá. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me preguntó mamá. No es el dinero, es darme cuenta de que mi hija me veía como una víctima fácil, como alguien tan estúpida que podía inventar cualquier mentira médica, y yo me la creería. Esa tarde, mientras mamá tomaba una siesta, recibí una visita inesperada. Era la tía Carmen, la hermana mayor de mamá, acompañada de 2 de mis primas. «Beatriz, necesitamos hablar contigo sobre Rosario», dijo la tía Carmen con seriedad. Las dejé pasar y preparé café para todas. «Después de lo que pasó en el restaurante, hemos estado hablando entre nosotras», continuó la tía Carmen, «y recordando cosas extrañas que pasaron en los últimos años». Mi prima Elena tomó la palabra. «¿Recuerdas cuando el abuelo Tomás estuvo enfermo el año pasado? Rosario se ofreció a ayudar con sus medicinas». «Sí, recuerdo. Bueno, resulta que después de que él murió,
Encontramos facturas por tratamientos que supuestamente Rosario le había dado. Tratamientos que costaron 25,000 pesos que la familia pagó sin cuestionar. Mi prima Sara agregó, pero cuando revisamos los registros del hospital donde supuestamente lo trataron, no hay evidencia de que el abuelo haya recibido esos tratamientos. La magnitud de la operación delictiva de Rosario se hacía más clara con cada revelación. No había limitado su fraude a mamá o a sus pacientes del hospital. Había estado estafando a toda la familia extendida, usando su estatus de médica para generar confianza. Hay más, continuó la tía Carmen. La prima Mercedes de Guadalajara me llamó ayer. Dice que Rosario la contactó hace 6 meses pidiendo dinero prestado para una emergencia médica familiar. Le dijo que tú habías tenido un accidente y necesitabas una cirugía cara. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué? ¿Usó mi nombre para estafar a Mercedes? Le sacó 15,000 pesos diciéndole que era para tu operación urgente y que se lo devolvería cuando el seguro médico procesara el reembolso. En ese momento, mamá salió de la habitación de huéspedes, habiendo escuchado parte de la conversación. ¿De qué operación están hablando? Le explicamos lo que había hecho Rosario, cómo había usado mi supuesto accidente para estafar a nuestra prima lejana. Mamá se sentó pesadamente en el sofá. Dios mío, ¿a cuánta gente habrá engañado usando nuestros nombres? La tía Carmen sacó su teléfono. He estado en contacto con primas de otros estados. Hasta ahora, hemos identificado al menos 8 casos donde Rosario pidió dinero prestado para emergencias familiares que nunca existieron. Durante las siguientes 2 horas, escuchamos historia tras historia de cómo Rosario había manipulado sistemáticamente a familiares lejanos, aprovechándose de su amor por la familia y su respeto por su título médico. ¿Saben lo que más me enoja?, dijo la tía Carmen finalmente. Durante años, todos nosotros pensábamos que Beatriz era la que tenía problemas económicos. Rosario siempre hablaba de lo preocupada que estaba por ti, de cómo tenías que trabajar tan duro solo para sobrevivir. Creamos un fondo familiar para ayudarte, admitió la prima Elena con vergüenza. Juntamos dinero entre todas las tías para dártelo en Navidad, pero Rosario nos convenció de que no lo aceptarías por orgullo, así que se ofreció a dártelo ella personalmente. Por supuesto que nunca recibí ese dinero, respondí amargamente. Fueron 12,000 pesos el año pasado y 15,000 este año, dijo la prima Sara. Dinero que era específicamente para ayudarte a ti, pero que Rosario se quedó. Mamá explotó en sollozos. ¿Cómo pude criar a un monstruo así? ¿Cómo es posible que mi hija sea capaz de tanto mal? La tía Carmen se sentó junto a mamá y la abrazó. Esperanza, esto no es culpa tuya. Rosario tomó decisiones conscientes de ser una persona terrible. Tú no la obligaste a robar, a mentir o a lastimar gente inocente. Esa noche, después de que las tías se fueron, mamá y yo nos quedamos despiertas hasta muy tarde hablando sobre todo lo que habíamos descubierto. Beatriz, necesito preguntarte algo importante, dijo mamá. Durante todos estos años, ¿sabías que Rosario estaba haciendo estas cosas? No, mamá. Sabía que era cruel conmigo y que mentía sobre cosas pequeñas, pero nunca imaginé que fuera una estafadora profesional. ¿Por qué nunca me dijiste lo mal que te trataba? Suspiré profundamente. Porque cada vez que intentaba hablar contigo sobre el comportamiento de Rosario, me decías que estaba exagerando o que era cosa de hermanas. Eventualmente dejé de intentarlo. Mamá lloró en silencio por varios minutos. He fallado como madre en todos los aspectos posibles. Permití que una hija se convirtiera en una criminal mientras ignoraba a la hija que realmente valía la pena. No es demasiado tarde para cambiar nuestra relación, le dije tomando su mano. ¿Puedes perdonarme algún día? La miré a los ojos, viendo por primera vez a una mujer realmente arrepentida, no solo avergonzada por haber sido engañada, sino genuinamente dolorida por el daño que había causado. Ya te estoy perdonando, mamá, pero necesitamos construir algo nuevo, no intentar reparar algo que nunca funcionó correctamente. 2 días después, recibí una llamada que había estado esperando. Era el investigador de la fiscalía. Señorita Ruiz, tengo noticias. Hemos arrestado a la doctora Rosario Ruiz. Los cargos incluyen fraude médico, estafa agravada, falsificación de documentos y abuso de confianza. ¿Cuándo será el juicio? Probablemente en 3 meses. Y señorita Ruiz, necesitamos que usted y su madre testifiquen como víctimas. Cuando colgué, mamá me preguntó sobre la llamada. Le expliqué que Rosario había sido arrestada y que tendríamos que testificar en su contra. ¿Estás preparada para eso?, le pregunté. Mamá enderezó los hombros con una determinación que no había visto en ella desde que era niña. Estoy preparada para asegurarme de que mi hija enfrente las consecuencias de lo que ha hecho.
y estoy preparada para asegurarme de que esas familias que ella lastimó reciban justicia. Por primera vez en mi vida, me sentí orgullosa de mi madre. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. Mamá y yo nos vestimos con ropa sencilla pero digna, ella con un vestido azul marino que le había prestado, yo con mi único traje formal. Mientras esperábamos en el pasillo del juzgado, mamá tomó mi mano y la apretó fuerte. Beatriz, sin importar lo que pase hoy, quiero que sepas que estos últimos 3 meses contigo han sido los mejores de mi vida como madre. Durante esos meses, mamá se había quedado en mi apartamento y habíamos reconstruido completamente nuestra relación. Cocinábamos juntas, hablábamos durante horas sobre todo lo que nunca habíamos compartido, y por primera vez en mi vida, tenía una madre que realmente me conocía y me valoraba. También han sido los mejores para mí, le respondí honestamente. Cuando nos llamaron a declarar, mamá fue primero. Su testimonio fue devastador en su simplicidad. Mi hija Rosario me robó dinero sistemáticamente durante 3 años, dijo con voz clara y firme. Usó mi confianza en ella como médica para inventar enfermedades y tratamientos falsos. Me hizo creer que tenía diabetes, problemas cardíacos y deficiencias vitamínicas que requerían medicamentos caros. El fiscal le mostró los estados de cuenta bancarios que habíamos revisado juntas. ¿Puede identificar estas transferencias, señora Ruiz? Cada una de estas transferencias fue autorizada bajo pretextos médicos falsos. Mi hija me convenció de que necesitaba estos tratamientos para salvar mi vida. Cuando le preguntaron sobre el impacto emocional, mamá respondió con una honestidad brutal. Lo peor no fue perder el dinero. Fue darme cuenta de que durante años, mi hija me vio como una víctima fácil, que mi amor y confianza en ella eran solo herramientas que podía usar para robarme. El abogado defensor de Rosario intentó sugerir que se trataba de un malentendido familiar, que mi hermana había planeado devolver el dinero. Señora Ruiz, ¿es posible que su hija tuviera la intención de devolverle eventualmente ese dinero? Mamá lo miró directamente. Señor abogado, cuando mi hija fue confrontada con la evidencia, lo primero que hizo fue negar todo. Lo segundo fue culpar a su hermana. Lo tercero fue intentar sobornar testigos. En ningún momento mostró remordimiento o mencionó devolver dinero hasta que se vio legalmente obligada. Cuando llegó mi turno de testificar, el fiscal me pidió que explicara cómo había descubierto el fraude. Durante años noté discrepancias en las finanzas de mi madre, pero como mi hermana era médica, asumí que sabía de qué hablaba. Fue cuando comencé a documentar sistemáticamente las transferencias que me di cuenta del patrón. Describí cómo había recopilado evidencia durante meses, esperando el momento correcto para exponerla. ¿Por qué esperó tanto tiempo para confrontar a su hermana? Porque necesitaba evidencia irrefutable. Durante toda mi vida, mi hermana había sido vista como la hija perfecta mientras yo era ignorada. Sabía que nadie me creería sin pruebas absolutas. Chame. El fiscal me mostró las capturas de pantalla que había presentado como evidencia. ¿Puede explicar cómo obtuvo estos registros? Como contadora, tengo acceso a los sistemas bancarios familiares para ayudar con los impuestos. Mi madre me había dado autorización años atrás para revisar sus cuentas cuando fuera necesario. El abogado defensor intentó atacar mis motivos. ¿No es cierto, señorita Ruiz, que usted estaba celosa del éxito profesional de su hermana? Señor abogado, respondí calmadamente. Es difícil estar celosa de alguien cuyo éxito está construido sobre el robo y la mentira. ¿No es cierto que usted planeó deliberadamente humillar a su hermana en público? Planeé deliberadamente exponer la verdad en un momento donde no pudiera ser negada o minimizada. Mi hermana había pasado años humillándome en público. Era tiempo de que enfrentara las consecuencias públicas de sus acciones privadas. Durante el receso, vi a Rosario por primera vez desde aquella noche en mi apartamento. Estaba sentada con su abogado, luciendo demacrada y envejecida. Cuando nuestros ojos se encontraron, no vi arrepentimiento, solo resentimiento puro. Los testimonios de las víctimas del hospital fueron los más desgarradores. Una anciana de 85 años testificó sobre cómo Rosario la había convencido de que necesitaba una cirugía de 30,000 pesos para salvar su vida. Vendí las joyas de mi difunta madre para pagar esa operación, dijo con voz temblorosa. La doctora Rosario me dijo que sin la cirugía moriría en 3 meses. Resulta que nunca me operó. Solo me dio sedantes y me hizo una pequeña cicatriz para que pareciera real. Historia tras historia se desarrolló, pintando el retrato de una mujer que había convertido su profesión médica en una herramienta para explotar a los más vulnerables. Cuando llegó el momento de que Rosario testificara en su propia defensa, su performance fue patética. Intentó presentarse como una víctima de circunstancias,
alguien que había cometido errores bajo presión financiera. Nunca tuve la intención de lastimar a nadie, dijo con lágrimas que parecían completamente ensayadas. Las deudas de mi consulta se acumularon y entré en pánico. Pensé que podría devolver todo el dinero antes de que alguien se diera cuenta. El fiscal la destruyó en el contrainterrogatorio. Doctora Ruiz, ¿cómo explica que inventara enfermedades específicas para cada víctima? Yo necesitaba justificaciones médicas creíbles. Así que admite que deliberadamente engañó a pacientes ancianos haciéndoles creer que tenían enfermedades mortales. No era mi intención. ¿Cuál era su intención al decirle a la señora García que moriría en 3 meses sin una cirugía que nunca planeaba realizar? Rosario se derrumbó en el estrado, finalmente quedándose sin mentiras convincentes. Cuando el juez leyó el veredicto, yo estaba tomada de la mano de mamá en la primera fila. En el caso del Estado contra Rosario Ruiz, el jurado encuentra a la acusada culpable de todos los cargos: fraude médico agravado, estafa continuada, falsificación de documentos médicos y abuso de confianza. La sentencia fue de 8 años de prisión más la obligación de pagar restitución completa a todas las víctimas. Rosario se desplomó cuando escuchó la sentencia. Su abogado la sostuvo mientras ella sollozaba, pero sus lágrimas ya no me causaban ninguna emoción. Después del juicio, mamá y yo salimos del juzgado en silencio. No había necesidad de celebrar. La justicia no era algo que se celebrara. Era algo que simplemente tenía que suceder. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mamá mientras caminábamos hacia mi auto. Aliviada. Por primera vez en mi vida, siento que la verdad ha sido reconocida completamente. ¿Crees que algún día podrás perdonar a Rosario? Consideré la pregunta cuidadosamente. Mamá, el perdón es para personas que se arrepienten genuinamente y que intentan reparar el daño que causaron. Rosario hasta el final siguió culpando a otros y minimizando sus crímenes. No hay nada que perdonar porque no hay ningún arrepentimiento real. Mamá asintió. Tienes razón. Durante años pensé que el perdón era automático entre familia, pero ahora entiendo que algunas acciones son imperdonables, especialmente cuando la persona las sigue justificando. Mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todo lo que había cambiado en menos de un año. Había perdido una hermana, pero había ganado una madre real. Había expuesto una mentira que había definido mi vida durante décadas, y finalmente había encontrado mi voz y mi valor. Lo más importante era que había aprendido que la justicia, aunque llegue tarde, eventualmente llega para aquellos que tienen el coraje de pelear por ella. 6 meses después del juicio, mamá y yo estábamos sentadas en la terraza de mi nuevo apartamento, uno más grande que habíamos elegido juntas, tomando café y revisando los planes para mi nueva oficina de consultoría financiera. Los eventos del último año habían dado a conocer mi trabajo de manera inesperada, y ahora tenía una lista de espera de pequeños negocios que querían mi ayuda. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, me preguntó mamá mientras organizaba mis nuevos contratos. No es que Rosario fuera capaz de tanto mal, es darme cuenta de cuánto bien estabas haciendo tú en silencio. Durante estos meses, mamá había insistido en conocer cada detalle de mi trabajo real. Había visitado cada uno de los negocios que había ayudado a salvar. Había conocido a las familias que ahora tenían empleos estables gracias a mis reestructuraciones financieras. La señora Martínez me dijo ayer que el restaurante de su familia nunca había sido tan próspero, continuó mamá. Dais que tu sistema de control de inventarios les ahorró más dinero en 6 meses que todo lo que habían ahorrado en 10 años. Sonreí recordando ese caso. Era solo cuestión de organizar mejor sus compras y eliminar el desperdicio. Para ti era solo eso. Para ellos significó la diferencia entre cerrar el negocio familiar y prosperar. Mientras hablábamos, sonó mi teléfono. Era don Alejandro del restaurante donde había comenzado todo. Beatriz, tengo noticias maravillosas. ¿Recuerdas que mencionaste la posibilidad de abrir una segunda sucursal? Por supuesto. Bueno, después de revisar los números que me preparaste, los inversionistas están listos para proceder. Queremos que manejes toda la expansión. Cuando colgué, mamá me miraba con una sonrisa orgullosa que nunca había visto dirigida hacia mí. ¿Otro éxito? Parece que sí. Van a abrir 3 sucursales nuevas el próximo año. Mamá se levantó y me abrazó fuerte. Mi hija, la salvadora de negocios. ¿Cómo pude estar tan ciega durante tantos años? Esa tarde, mientras organizaba papeles en mi oficina, encontré una carta que había llegado esa mañana. El remite mostraba la prisión donde cumplía condena Rosario. La abrí con curiosidad, no sabiendo qué esperar. Beatriz, comenzaba la carta con una letra que apenas reconocía, más descuidada y desesperada que la perfecta caligrafía médica que recordaba.
Han pasado 6 meses desde el juicio, y finalmente tengo que aceptar que mi vida como la conocía ha terminado. Los otros presos no respetan a alguien que robó a ancianos. Los guardias me tratan como lo que soy, una criminal común. Cada día despierto esperando que esto sea una pesadilla, pero cada día tengo que enfrentar la realidad de lo que hice, no solo a mamá o a mis pacientes, sino a ti. Durante años te hice sentir inferior cuando en realidad sabía que eras mejor que yo en todo lo que importaba. Supongo que esperas que te pida perdón, pero ambas sabemos que eso sería inútil. No hay perdón posible para lo que hice, y honestamente, no estoy segura de que me arrepienta de haberte lastimado a ti. Todavía me enoja que hayas ganado al final. Lo que sí lamento es haber perdido la oportunidad de ser realmente tu hermana. Cuando éramos niñas, antes de que los celos me consumieran, realmente te quería. Pero elegí el resentimiento y la competencia sobre el amor familiar. Ahora tengo 7 años y medio más para pensar en todas las decisiones terribles que tomé. La paradoja es que finalmente tengo tiempo para reflexionar, pero ya es demasiado tarde para cambiar algo. No espero respuesta. Solo quería que supieras que aunque nunca podré reparar el daño que causé, al menos ya no puedo seguir causando más. Tu hermana que fue, Rosario. Leí la carta 2 veces, buscando algún indicio de arrepentimiento genuino o responsabilidad real. No encontré ninguno, incluso en prisión. Incluso enfrentando las consecuencias completas de sus actos, Rosario seguía centrada en sí misma, en su dolor, en su pérdida. Mamá entró a la oficina justo cuando estaba terminando de leer. ¿Qué es eso? Le entregué la carta y esperé mientras la leía. Su expresión se endureció con cada párrafo. Incluso ahora, dijo finalmente, incluso después de todo lo que ha pasado, no puede simplemente disculparse sin incluir resentimiento y autocompasión. ¿Vas a responder? Consideré la pregunta cuidadosamente. No. Responder sería darle lo que quiere. Atención, drama, una forma de seguir siendo relevante en nuestras vidas. Mamá asintió aprobatoriamente. Tienes razón. Rosario tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Nosotras tenemos que vivir nuestras vidas. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza, mamá me hizo una pregunta que me sorprendió. Beatriz, ¿alguna vez te preguntaste cómo habrían sido las cosas si yo hubiera sido una mejor madre desde el principio? ¿Si hubiera valorado tu carácter tanto como los logros superficiales de Rosario? A veces, admití, pero también creo que tal vez necesitaba pasar por todo esto para descubrir realmente quién soy. ¿No te arrepientes de nada? Me arrepiento de no haber defendido más mis propias necesidades cuando era más joven, pero no me arrepiento de haber expuesto la verdad sobre Rosario, sin importar cuánto dolor causó. Mamá sonrió. Mi hija sabia. Durante años pensé que Rosario era mi éxito como madre, pero ahora entiendo que tú eres mi verdadero legado. Una mujer íntegra, trabajadora, compasiva pero fuerte. 6 meses más tarde, recibí una llamada inesperada. Era el director de la nueva escuela de negocios de la universidad local. Señorita Ruiz, hemos estado siguiendo su trabajo en la comunidad empresarial. Nos gustaría ofrecerle una posición como profesora de ética empresarial y reestructuración financiera. La ironía no se me escapó. La hermana que siempre había sido considerada la intelectual de la familia ahora estaba en prisión, mientras que yo, la supuesta lenta para aprender, estaba siendo invitada a educar a la próxima generación de profesionales. ¿Puedo preguntarle qué los llevó a considerar mi candidatura? Su historial es único. No solo tiene el conocimiento técnico, sino que ha demostrado un compromiso real con la ética y la responsabilidad. Después de revisar los casos que ha manejado, creemos que puede enseñar a nuestros estudiantes no solo cómo hacer negocios, sino cómo hacerlos correctamente. Acepté la posición, y 3 meses después estaba de pie frente a mi primera clase de 30 estudiantes, enseñando sobre la importancia de la integridad en las finanzas empresariales. La confianza, les dije en mi primera conferencia, es el activo más valioso que pueden tener en los negocios. Una vez que la pierden, no hay cantidad de dinero o éxito que pueda recuperarla. Un estudiante levantó la mano. Profesora Ruiz, ¿pero qué pasa si estás en una situación desesperada? Si realmente necesitas el dinero, pensé en Rosario, en las excusas que había usado para justificar sus crímenes. La desesperación no justifica la deshonestidad. De hecho, es precisamente en esos momentos cuando nuestro carácter verdadero se revela. Pueden elegir mantener su integridad y encontrar soluciones éticas, o pueden tomar atajos que eventualmente destruirán todo lo que han construido. Después de la clase, mientras organizaba mis materiales, reflexioné sobre cuán diferente era mi vida ahora comparada con hace 2 años. Tenía una carrera respetada, una relación genuina con mamá,
y por primera vez en mi vida, una sensación real de que mi trabajo tenía propósito y significado. Mamá me esperaba en casa con la cena preparada. Había insistido en mudarse permanentemente conmigo, diciendo que estos eran los mejores años de su vida. ¿Cómo fue tu primer día como profesora? Perfecto, respondí honestamente. Siento que finalmente estoy donde se supone que debo estar. ¿Has sabido algo más de Rosario? No desde la carta hace meses. Y prefiero que siga así. Mamá asintió. Es extraño, pero ya casi no pienso en ella. Durante años, toda mi energía emocional estaba centrada en sus dramas y éxitos. Ahora que esa energía está dirigida hacia ti, hacia nuestra relación real, me doy cuenta de cuánto tiempo desperdicié. Mientras cenábamos, mamá me contó sobre su día visitando los negocios que yo asesoraba. Se había convertido en una especie de embajadora no oficial de mi trabajo, orgullosa de contarle a cualquiera que escuchara sobre los logros de su hija. La señora López me dijo que gracias a tus consejos, ya no tiene que trabajar los domingos. Ahora puede pasar tiempo con sus nietos. Estas pequeñas historias significaban más para mí que cualquier reconocimiento académico. Había encontrado mi propósito no en competir con Rosario o en superar sus logros, sino en hacer trabajo que realmente importaba en las vidas de personas reales. Esa noche, antes de dormir, pensé en el camino que había recorrido desde aquella humillante noche en el restaurante. Había perdido una hermana que nunca realmente había tenido, pero había ganado una madre, una carrera significativa, y lo más importante, respeto propio. Rosario había pasado años construyendo una imagen falsa de éxito basada en mentiras y robo. Yo había construido silenciosamente algo real, basado en trabajo honesto y ayudar a otros. Al final, la vida había demostrado que la integridad, aunque tome más tiempo en dar frutos, siempre triunfa sobre la falsedad, y esa era la única venganza que realmente importaba. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.